Hola amigos de Logical, ¿cómo estás? Aquí tu amigo Luis Trillo dándote la bienvenida a un nuevo video del apasionante mundo de la química. El día de hoy vamos a hablar de cómo el ser humano siempre en la pregunta del porqué de las cosas, pues una de las preguntas que se hizo fue ¿de dónde se origina todo? Y esto es justamente ver el inicio de la materia. Pues si bien hoy no vamos a hablar de materia, lo que vamos a hablar es qué la pudo haber originado. Esto es, vamos a hablar de las diferentes ideas y representaciones que el hombre realiza a lo largo de la historia sobre la forma de enfocar el átomo. Esto es, qué ideas tuvo, las primeras nociones de cómo puede ser esa partícula que origina la materia y las diferentes representaciones que con el correr del tiempo el hombre se fue dando en base a experiencias que fue realizando. Chicos, hoy empezamos a ver la primera parte de modelos atómicos, así que súbete conmigo al bus de la química que tenemos el día de hoy para ti, modelos atómicos, parte 1. Hola chicos, entonces vamos ahora a ver lo que corresponde a la primera parte de modelos atómicos. Esto es, vamos a ver la primera visión que tuvo el hombre para poder sus ideas sobre la posibilidad de la existencia del átomo, cómo plasmarla en nuevas representaciones. Que quede claro que cada vez que mencionamos el término modelo, nosotros estamos hablando de la representación, esto es, una idea que tengo yo, cómo la puedo ejemplificar, cómo la puedo representar. Es como cuando tú tienes en tu mente el deseo de querer conseguir algo y entonces pones en práctica una acción. Entonces realizas todas unas situaciones de pasos que con lo cual estás ejemplificando la idea que tienes. Por lo tanto, los científicos, las ideas que tuvieron, las representaron, las ejemplificaron. Tanto así entonces que vamos a partir desde una época en la cual todavía el hombre no podía representar a profundidad, pero de que pensaba a profundidad, eso sí lo tenemos en cuenta. Y estamos hablando desde la Edad Antigua. En Grecia, siglo V antes de Cristo, estamos hablando de la cultura griega. Tú sabes que era una cultura netamente de pensadores, esto es, los llamados filósofos. Dos bandos, los atomistas y los aristotélicos. Recuerda tú por ahí que en esa época la lucha era por saber el origen de la materia. ¿Qué origina las cosas? El porqué de las cosas. En esa época todo era pregunta, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué la materia? ¿Por qué sube? ¿Por qué baja? ¿Por qué no ingresas? En fin, todo es preguntas y preguntas. Entonces, hasta el día de hoy inclusive, ¿por qué no ingresas? Empiezas a filosofar, ¿sí o no? Entonces, en esta época, la pregunta era ¿cómo se origina la materia? ¿Por qué la materia tiene esa apariencia? ¿Qué es lo que lo origina? Y es ahí donde Aristóteles plantea de que la materia surge del avatar. ¿Qué es el avatar? Y no me vayas a decir que es una película, ¿cierto? Avatar viene a ser justamente fuego, aire, agua y tierra. Esos bioelementos que permitían originar todo lo que nos rodea. Sin embargo, salió un grupo de filósofos que le dieron la contra a la idea de Aristóteles. Recuerda que Aristóteles era el más, el ya no ya. Entonces, Demócrito y Leucipo, dos atomistas, plantean de que la materia surge desde algo muy pequeño. Esto es, plantean de que la división de la materia se da desde algo muy pequeñito a algo muy diminuto, y a eso ellos lo denominaron átomo. Por eso planteamos de que la división de la materia se da hasta una porción muy pequeña que ya no se pueda dividir. Algunos le dicen de frente indivisible, pero nosotros le decimos no se puede dividir para poder establecer del término sin división. Átomo quiere decir
sin división. Y como te digo, es meramente ideas. Claro, agarro un cuerpo, lo divido, la materia es dividida n veces, infinitas veces, hasta llegar a un punto muy pequeño del cual se origine todo. Y a ese origen, ¿cómo ellos lo denominaron? Átomo. Obviamente, como te digo, pensamientos, ideas, filosofía de la posible existencia del átomo para poder originar a la materia. Eso ocurrió en el siglo V antes de Cristo. Hacia 1808 ya de nuestra era, el científico John Dalton expresa también ideas, postulados de lo que vendría a ser la existencia del átomo, pero desde el punto de vista moderno. Y es ahí donde se establece la teoría atómica de Dalton. En 1808, como te repito, John Dalton dice que aspectos se cumplen para poder hablar de la existencia del átomo. Es por eso que se le considera como la primera teoría atómica moderna. Más no realizó un modelo atómico, que quede claro en ello, muchachos, porque a veces caemos por ahí en algunas dudas. Creemos de que Dalton realizó el primer modelo atómico y no es así. Dalton realizó la primera teoría atómica, esto es, del mundo moderno. Esto es un conjunto de ideas, planteamientos, postulados que permiten hacernos conocer la existencia del átomo, pero no nos dice qué forma o qué apariencia puede tener. ¿De acuerdo? Entonces, Dalton plantea 4 postulados, 4 ideas de lo que nosotros nos vamos a basar para saber de que el átomo existe y qué puede realizar. Lo primero, basándose en la teoría antigua de que el átomo es la mínima parte de la materia, era lo más pequeñito de lo que surgía la materia. Entonces, acá lo tenemos. Hoy sabemos que se sigue manteniendo esa idea de que el átomo es la mínima parte de la materia, pero con identidad propia. Recuerda lo que vimos en el video de átomo, con identidad propia. Esto es, si este átomo se divide en sus partículas, pierde toda identidad de la sustancia. Pero aquí, en esta época donde el conocimiento recién está avanzando, para Dalton el átomo es lo más chiquito que tiene la materia. Segunda idea que plantea Dalton es que si tengo átomos iguales, van a pertenecer al mismo elemento. Obvio, ¿no? Si los átomos son idénticos, el elemento es el mismo. Y más bien, a partir de ello, el tercer postulado dice, si los átomos son diferentes, pertenecen a elementos diferentes. ¿Cuál es el detalle con ello? Que si son átomos diferentes y pertenecen a elementos diferentes, Dalton dice, tienen la opción de formar compuestos en relaciones numéricas sencillas. ¿Qué quiere decir? Por simple unión de un átomo con otro se forma un compuesto, sin necesidad de ver cuánto de cada uno se debe utilizar. Por ejemplo, en esa época Dalton estableció algunas simbologías para algunos elementos. Por ejemplo, este circulito con un puntito viene a ser el hidrógeno y este circulito sin nada viene a ser el oxígeno. Entonces, profe, átomos diferentes pertenecen a elementos diferentes. Y Dalton dice que si yo los uno, pueden formar compuestos en relaciones numéricas sencillas. Esto es, si yo los junto, hidrógeno con oxígeno, se forma un compuesto. Y tú sabes muy bien que hidrógeno con oxígeno al unirse, al reaccionar, ¿qué forman? Agua. Entonces podríamos decir que este es el agua para John Dalton. Simplemente HO. Profe, es H2O. Claro, eso es con Lavoisier. Lavoisier, cuando establece la conservación de masas, se establece que hay 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. Por eso decimos H2O. Pero en el caso de Dalton, simplemente átomos diferentes se unen y forman un compuesto con relaciones numéricas simples. Esto es, un hidrógeno, un oxígeno y se acabó. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un aporte que Dalton nos da.
Y como cuarto postulado, dice de que el átomo es indivisible e indestructible. O sea que el átomo no se puede destruir, no se puede dividir. Entonces, John Dalton en todo este momento nos ha hablado sobre la existencia del átomo, pero no nos ha dicho qué forma tiene, qué apariencia tiene, qué representación tiene. Nos ha dicho de que es la mínima parte de la materia, que si los átomos son iguales pertenece al mismo elemento, que si son átomos diferentes pertenecen a elementos diferentes y que el átomo es la parte indivisible e indestructible de la materia. O sea, no se puede dividir, no se puede destruir. Hasta ahí solo sabemos de la existencia del átomo. Años después, en 1897, John Joseph Thomson ya te dice qué forma puede tener el átomo. Esto es, Thomson establece el primer modelo atómico. Mientras que Dalton solo se había quedado en ideas, Thomson sí establece la forma que puede tener el átomo a partir de un experimento conocido como el experimento de rayos catódicos. Es lo que tú conoces básicamente como el tubo fluorescente. Tú debes recordar por ahí que el tubo fluorescente se caracteriza por conectar la corriente al tubo, obviamente, y la corriente va a circular de un polo a otro polo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú prendes el interruptor? Cuando tú presionas el interruptor, notas de que el fluorescente se empieza a encender, empieza a parpadear y por el otro lado como que hay un sonido de golpeteo, hay un sonido de impacto que empieza a parpadear junto con la radiación que empieza a querer prender el fluorescente. Suena y ese impacto que implica que están viajando partículas que están golpeando la placa opuesta del fluorescente. Por eso el sonido, por eso el impacto. Con lo cual, lo que pueden observarse aquí es que debido al impacto de los rayos que salen de la placa negativa conocida como cátodo, la placa opuesta se comienza a desviar, comienza a sonar. Entonces, ese impacto es producido porque lo que está viajando no es energía, sino son partículas. Son partículas que hacen que con el impacto la placa emita un sonido o simplemente la placa se desvíe. Esto es, el impacto es corpuscular. Y este impacto corpuscular proviene de la zona negativa. Por lo tanto, son partículas de carga negativa. Entonces, Thomson dice, caramba, el átomo debe tener partículas de carga negativa que permiten viajar de un extremo a otro, generándote este rayo que se conoce como los rayos catódicos. Que quede claro que a veces nosotros pensamos rayo es sinónimo de energía. Ok, puede ser portador de energía, pero no necesariamente lo debes ver como luz, porque en este caso está formado por partículas que se mueven a una velocidad altísima y ante nuestra vista parece como si fuera luz, parece como si fuera energía. Entonces, el impacto de estas partículas en el otro lado de la placa cátodo, luego de haberse generado los rayos catódicos, hace entender a Thomson la existencia de carga negativa en el átomo. Es por eso que a partir de ello, Thomson establece de que su modelo debe conocerse como el budín con pasas. Esto es, hace la primera representación del átomo, ejemplificándolo como si fuera un budín con pasitas incrustadas. Esto es, si nosotros hacemos más o menos la representación de ello, para Thomson, el budín vendría a ser el átomo y estas partículas negativas que salían del cátodo vendrían a ser las pasas. Por eso es que Thomson dice de que el átomo es una esfera compacta de carga positiva
compacta, ¿por qué? Porque no permite algo que lo atraviese, simplemente está dispuesto a soportar el impacto, tal como la plaquita soportaba el impacto de los rayos catódicos, ¿de acuerdo? El átomo es una esfera compacta de carga positiva en la cual se encuentran incrustadas partículas de carga negativa, a las que Thomson denominó electrones. A diferencia de John Dalton, que solamente habló de la existencia del átomo, Thomson se anima a representar al átomo como un budín con pasas, una esfera compacta positiva en la cual las partículas negativas estaban incrustadas, pero también menciona la aparición de estas nuevas partículas conocidas como ¿qué? Como los electrones. Y no quedándose corto, Thomson también establece una relación entre la carga y la masa del electrón, que es igual a 1,75 por 10 a la 8 coulomb por gramo. Esta relación luego es aprovechada años después por Robert Millikan para establecer la carga del electrón. Pero al menos Thomson establece esta relación a partir del experimento de los rayos catódicos. Entonces, como puedes ver acá, recién Thomson es el primero que te dice qué forma va a tener el átomo y nosotros lo conocemos como el budín con pasas. ¿Cuál es el detalle aquí? Que, bueno, siempre la ciencia busca refutar lo que tú estás consiguiendo. Y en este caso, Thomson, al decir que el átomo era compacto, que el átomo podía soportar grandes impactos, hacía pensar en otros científicos de querer darle la contra. Y es ahí donde Ernest Rutherford en 1911 nos va a decir de que el átomo no es tan compacto como Thomson lo había pensado. Entonces, muchachos, hacia 1911, Ernest Rutherford quiere luchar o quiere demostrar y darle la contra un poquito a Thomson. Rutherford también quiere fama. Entonces, Rutherford lo que quiere demostrar es que el átomo no es tan compacto como Thomson lo había dicho, porque Thomson había dicho de que el átomo es compacto, y si el átomo es compacto, debería pasar esto: cualquier radiación que llegue a él debe chocar y rebotar, ¿o no? Claro, si es compacto, debe chocar y rebotar, pero la pregunta es entonces, ¿qué hace de que la radiación pase sobre los cuerpos? Entonces Rutherford sabiamente hace un experimento donde permita verificar de que la radiación pueda traspasar a la materia y con ello establecer de que el átomo no es compacto. Entonces lo que Rutherford hace es armar un circuito cerrado. Acá solamente vamos a ver una parte en la cual en un cañón de plomo coloca un material radiactivo, polonio para esta ocasión. Entonces él coloca en ese cañón de plomo al polonio y delante de él una lámina de oro, un material maleable, un material sensible a la energía, a la radiación. Entonces, ¿qué es lo que nota? Cierra el circuito con una especie de película fotográfica. De repente tú te acuerdas cuando antes papá quería tomarte fotos y tenía que comprar un rollo de 24 tomas, ponerle en esa tu cámara Kodak y estar constantemente tomando y decirte, pobre que te muevas porque ya no quedan más fotos, ¿cierto? Ahora no, tú te tomas selfie, tomas 1, 2, 3 en panorámica, borras, subes, bajas, haces todo porque es virtual. Antes no. Y esa tirita media negrita que sacabas de la cámara era el rollo fotográfico, era la película fotográfica. Y que cuando tú le exponías al sol, la imagen que estaba ahí desaparecía. Por eso papá a veces te decía, pobre que lo expongas al sol y se vele la foto. Se vele la foto. Sin querer estabas aplicando este experimento, pero con radiación ultravioleta. ¿De acuerdo? Entonces, profe, cierro el circuito con esa película fotográfica y ¿qué va a pasar? Obviamente la radiación va a salir
en gran proporción a impactar la lámina de oro. Y según la idea de Thomson, al ser compacto el átomo, ¿qué debe pasar? Lo que viste hace ratito, chocar y rebotar. Sin embargo, la mayoría de radiación traspasó la lámina de oro. ¿Cómo se da cuenta ello? Por las manchas que quedan en la película fotográfica. Entonces Rutherford dijo, te gané, Thomson. El átomo no es compacto, el átomo debe tener un gran vacío. ¿Por qué? Porque la mayoría de rayos han atravesado la lámina de oro. Y yo concluyo de que el átomo debe tener un gran vacío. Sin embargo, nota que a los costados también hay manchitas. ¿Eso qué implicaba? Que había algunos rayos que sí estaban rebotando. Entonces Rutherford agrega de que, creo, Thomson, que hay algo de compacto en tu modelo. Ah, ya, entonces no es que todo el átomo sea compacto, sino hay una porción muy pequeña que va a ser compacta y que justo cuando llega en esa porción pequeñita, ping pong, choca y rebota. Por acá igual, ping pong, choca y rebota, porque está dando en esa parte muy pequeñita. Entonces Rutherford dice, ya está, el átomo tiene que tener un gran vacío donde gran parte de la radiación pase y solo uno que otro que choque en esa parte pequeñita debe rebotar. Es como que estuviera jugando tiro al blanco y justo doy en el punto del premio mayor. Entonces, a esa idea Rutherford le llama el sistema planetario en miniatura, y a eso se le conoce como el segundo modelo atómico. Entonces, hablemos ahora de ese modelo del sistema planetario en miniatura. Entonces, el modelo de Rutherford tiene por nombre sistema planetario en miniatura. ¿Por qué se le llama sistema planetario en miniatura? Por la razón de que ahora el modelo atómico, el átomo va a ser conceptualizado como si fuera un sol y su planeta girando alrededor del mismo. Recuerda que te comenté en el experimento de Rutherford que la mayoría de rayos atravesaban la lámina de oro, comprobando con ello de que el átomo no era compacto como Thomson lo había dicho, y que lo poquito que rebotaba era que porque por ahí ¡ping!, chocaba en algo compacto y macizo que hacía rebotar. Entonces, por esa razón, Rutherford lo denomina sistema planetario en miniatura. Veamos qué es lo que tenemos aquí. Entonces, para Rutherford, el átomo va a tener una parte central muy pequeña de carga positiva. ¿Por qué de carga positiva? Porque ya Thomson había hablado de la carga positiva. Entonces, esta parte compacta es donde llega el rayo y ¡ping! ¡Pong! Choca y rebota. Entonces, a esa parte pequeña, central, de carga positiva, Rutherford la denomina núcleo atómico, un nuevo concepto que aparece gracias a él. Y la pregunta es, ¿dónde queda el electrón que Thomson había descubierto? Entonces, este electrón pasa a encontrarse girando alrededor del núcleo en trayectoria circular, como puedes apreciar, generando ¿qué cosa? Un gran vacío. Este vacío entre el núcleo y el electrón hace de que la mayoría de radiación traspase al material. Por lo tanto, el átomo es como un sistema planetario, donde el núcleo haría el papel de sol y el electrón, que está girando alrededor del mismo en trayectoria circular, haría el papel de ¿qué? De planeta. Ahora, lo que hay que rescatar y aprovechar del modelo de Rutherford es que Rutherford, como hace ratito te lo mencioné, por primera vez menciona el término núcleo atómico, mientras que Thomson por primera vez habló de los electrones.
Rutherford por primera vez habla del núcleo atómico, estableciéndose una relación entre el diámetro del núcleo y el diámetro del átomo. El diámetro del átomo respecto al diámetro del núcleo están en la relación de 1 a 10.000. O sea, que el diámetro del átomo es 10.000 veces el diámetro del núcleo. Es una comparación que se estableció a partir de la cantidad de rayos atravesados y la cantidad de rayos rebotados, pues eso era su impacto justo en el núcleo atómico. Ahora, si bien todo iba tan bonito y a la perfección, bueno, la gente ya aceptaba la idea de Rutherford, cuenta la historia de la química, las curiosidades, que Rutherford tuvo una pequeña limitación, que es lo que se llamó a la experiencia que tuvo Rutherford frente al físico Maxwell. Maxwell, en una de sus intervenciones que tuvo Rutherford, le hace la pregunta por la cual llega a una no explicación Rutherford. Maxwell cuestiona a Rutherford diciéndole esto de acá: si el electrón se está moviendo alrededor del núcleo, pregunta, debido a la física clásica, cargas opuestas se deben atraer. Y también por el movimiento el cuerpo debe cansarse, debe haber pérdida de energía. En otras palabras, Maxwell, como físico que era, trató de llevar el análisis del átomo al campo físico. Y es ahí donde Rutherford no supo qué responder. No pudo explicar el por qué el electrón no choca con el núcleo debido a la atracción de cargas y a la pérdida de energía del mismo. Se supone que de tanto moverse el electrón debe disminuir su energía. Se supone que por ser cargas opuestas estos deben atraerse. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no ocurre ello? Rutherford no supo qué decir, y a esa limitación se conoce como el colapso atómico. No supo explicar el colapso atómico, no supo explicar por qué ellos dos no chocan y constantemente está que se mueve alrededor del núcleo sin chocar con este. Entonces, ante esa limitación, su ayudante Niels Bohr se queda con ese interrogante y lo que hace es asociarse con estos científicos, que no solamente era Maxwell luego conoce, Bohr luego conoce por intermedio de Maxwell a Max Planck, y lo curioso de estos dos es que estaban elaborando una física orientada al átomo, esto es, una física que escapaba de la idea de Newton para cuerpos grandes, sino era una física aplicada al comportamiento atómico, al comportamiento más pequeño de la materia. Ustedes saben muy bien que muchas veces cuerpos pequeños la gravedad no los afecta fácilmente. Entonces, por ahí que la física de Newton ya no puede relacionarse bien, pero Maxwell y Planck habían avanzado una física orientada a ese tipo de partículas, la llamada física cuántica, que inclusive hacía ver que la energía, el rayo de luz, podía ser dividido en partículas o en porciones pequeñísimas. Profe, ¿cómo un haz de luz puede ser dividido si es energía? Lo que se divide es la materia que tiene masa y volumen. Esta se puede dividir en porciones más pequeñas, tal como se ha mencionado ahora. ¿Cómo la energía se podría dividir? Pues eso es lo que plantearon Maxwell y Planck. Y ante ello, Bohr se empapa de todo ese conocimiento y es ahí donde lanza, 2 años después del modelo de Rutherford, el modelo atómico de Bohr. Su modelo, 2 años le bastaron a Bohr para lanzarse a la gloria y decir: ahora yo tengo la solución de lo que mi maestro Rutherford no pudo explicar. Pero eso ya será motivo de nuestro próximo video. Entonces, como puedes ver aquí, Rutherford se queda con la idea de cómo, es cierto, no chocan electrón y núcleo, y Bohr, ante esa duda,
se asocia con Maxwell, se asocia con Planck para poder llegar a descubrir la razón del por qué no ocurre el colapso atómico. Bueno, amigos de Logical, espero que el día de hoy hayamos estado bien amenos aprendiendo un poquito más de cómo los científicos pues se idearon ciertas cosas, ¿no? Desde la época de los filósofos, que todo era wow, el porqué de las cosas, y ahí tenemos a Demócrito de Leucipo, luego a Dalton, que fue el primero que lanza una idea sobre el átomo en el mundo moderno, y Thomson, que tiene el valor de poder decir, caramba, vamos a hacer que esa idea se vuelva realidad, y realiza el primer modelo atómico. Y por último, hemos dejado la historia con Rutherford, en la cual hemos observado el hecho de que, bueno, si bien el electrón gira alrededor del núcleo como el planeta alrededor del Sol, y con ello prueba de que el átomo no es compacto, pues se ha quedado con la interrogante del por qué no existe el colapso atómico. Y ya veremos en el próximo video Bohr cómo responde a esa interrogante. Así que, amigo de Logical, gracias por seguirme, gracias por acompañarme. Sígueme acá en mis 3 links de redes sociales y conmigo hasta la próxima, en la cual seguiremos viajando por el apasionante mundo de la química y conoceremos la parte 2 de los modelos atómicos. Así que te estaremos esperando. Hasta la vista.